Siguiendo un poco con el tema del impresionismo, quería mostraros un análisis de tres artistas, de tres pintores que no se consideran plenamente impresionistas porque tienen otras características diferentes. Estamos hablando del denominado postimpresionismo. Son tres pintores importantísimos desde mi punto de vista, que son lo que van a ser el nexo de unión entre lo que va a ser el impresionismo como primer movimiento de ruptura propiamente contemporáneo y lo que van a ser las vanguardias en esos primeros años del siglo XX. Vamos a analizar la obra de estos tres pintores que van a ser Cézanne, Van Gogh y Gauguin. Empezando por Cézanne, Cézanne es un pintor que pues, navega dentro de los postulados impresionistas, pero que se siente atraído pues, por la obra de Manet, por la obra del romanticismo francés como Delacroix, por la obra de pintores barrocos como Caravaggio y Velázquez, pero él considera que el movimiento impresionista tiene que un poco avanzar, ¿vale? No solo en esa idea de representar a nivel temático la luz y la configuración de los colores, sino ir aportando poco a poco una subjetividad en las obras. Digamos que el arte tiene que indagar o empezar a indagar en esa subjetividad y esa emotividad a la hora de representar la realidad. Acordaros que desde el nacimiento de la fotografía, como comentamos en otros vídeos, un poco pues la representación de lo que nos rodea de la realidad pues sufrió bastantes cambios y desde el impresionismo y las vanguardias pues digamos el arte cogió un camino pues rápido y feroz, un camino de experimentación donde la subjetividad y emotividad estaba en todas esas visiones de muchos artistas. Cézanne en este caso tiene una obra que va a ser la gran influencia, de las grandes influencias, junto con otras, pero sobre todo la de Cézanne, en lo que va a ser un movimiento que seguro todos conocéis que va a ser el cubismo. La obra de Picasso se siente realmente influenciada por el análisis que hace de todos los objetos Cézanne. En la obra que veis, que estáis viendo en imagen, Naturaleza muerta con frutero, digamos que desde un análisis formal de la misma, es una evolución, pues de toda esa tradición de las naturalezas muertas o bodegones, desde la época de Velázquez, Caravaggio, un poco desde el barroco que se empieza a instaurar el bodegón o naturaleza muerta como género artístico, pero Cézanne en este aspecto le da unas connotaciones diferentes, ¿vale? Lo importante de Cézanne en estas piezas, en estos cuadros, como os decía antes, aparte de coger los postulados impresionistas, pues es sobre todo el análisis formal que hace de los objetos. Cézanne, que era un hombre pues, durante parte de su vida bastante aislado de todo el mundo, empezó a ser reconocido ya en la parte final de su vida. Incluso gente como Picasso y Matisse lo consideraban pues, la obra de Cézanne como el padre de todas esas vanguardias que empezarían pocos años más tarde. En esta obra empieza a hacer un análisis formal, geométrico, que ahí está la clave, de los volúmenes de los objetos. Cézanne consideraba que los objetos, la geometrización de los objetos por medio de formas geométricas era la clave en la evolución de su trabajo y de su pintura. Al margen de esa geometrización de los objetos, que en la parte del cubismo de Picasso va a tomar unas connotaciones mucho más radicales, el cubismo digamos que empieza en la obra de Cézanne y digamos que Picasso y Braque, principios del siglo XX, lo llevan a su máxima expresión. En esta obra también hay otra clave que va a coger el cubismo, que va a ser el uso de diferentes perspectivas. Ya no va a haber una obsesión, como en otras épocas, desde el Renacimiento, en esa perspectiva, sino aquí Cézanne, a su antojo, utiliza dos perspectivas.
las dos perspectivas son frontales, pero una, si os dais cuenta, en la parte de arriba de lo que va siendo el frutero, donde están esas frutas, la visión es más desde la planta, más ligeramente desde arriba. Si fuera una visión totalmente frontal, pues probablemente no veríamos la cantidad de frutas que tiene el frutero, con lo cual nos está empezando a dar estos pequeños indicios de este juego de dos perspectivas que luego, como os dije, ya incluso el propio Picasso llevaría de una forma más radical. Otra característica, un poco relacionando el tema del bodegón, analizando esta obra de Cézanne, Naturaleza muerta, podemos hacer pues una comparación pues con partes, como os decía, del cubismo de Picasso, y recuerdo pues ese pequeño bodegón o naturaleza muerta que se encuentra en el primer cuadro, digamos, de vanguardia, el primer cuadro cubista propiamente dicho, que son las señoritas de Avignon. En la imagen que veis es un fragmento de la obra Setes d'Avignon, en la parte inferior de la misma, donde se muestra ese pequeño bodegón que está claramente influenciado por un poco el análisis formal, la geometrización de la forma de los objetos que toma de la obra de Cézanne. El uso del color en Cézanne, tiene importancia, pero en muchos de sus trabajos, como en el siguiente que estamos analizando, un cuadro muy famoso, Jugadores de cartas, digamos que no le da una importancia primordial al color, sobre todo para que la visión del espectador no distorsione lo que para él es importante, que es el análisis formal de la configuración de las figuras, de los objetos que componen la obra. ¿Vale? Se recuerda un poco, o sea, me hace ver un poco por estos tonos ocres, apastelados, neutros, se pueden relacionar incluso con el cubismo analítico de pintores como Picasso y Braque. ¿Vale? En esta obra, Jugadores de cartas, pues es un ambiente en una taberna. Aparece indicios de esa luz artificial, si os fijáis en el reflejito que aparece en la botella. Pintó alguna versión más, esta es la más característica de Jugadores de cartas, ya en una época de madurez de la propia pintura de Cézanne. Y en estos diferentes estudios se ve pues, que los reflejos van cambiando. O sea, él hace un estudio pormenorizado pues de esas cosas que aparecen en la obra. Luego, a nivel geométrico, que es lo importante en la obra de Cézanne, fijaros que tanto los rostros, sobre todo como los brazos, la actitud de los mismos se pueden ver que son formas claramente geométricas. Hay un análisis formal y geométrico de toda la estructura del cuadro. Este cuadro, sin ir más lejos, no es un cuadro de grandes dimensiones, pero se convirtió hace no muchos años, hace 7, 8 años, en el cuadro vendido más caro. El príncipe de Qatar lo adquirió para un museo que se estaba realizando y fue uno de los cuadros en esa época más caros. A día de hoy, pues recuerdo que, esto es lo de siempre, el tema del mercado del arte ya es algo que se nos escapa a todos nosotros, y estos cuadros, pues poco a poco se van superando a sí mismos. A día de hoy creo que el cuadro vendido más caro en una casa de subastas, estamos hablando de Salvator Mundi, esa obra atribuida a Leonardo, donde sigue habiendo, pues escritos críticos donde hay una cierta disputa. Parece ser que sí, que realmente tiene la mano de Leonardo, pero no está al 100% clara. Esa obra de casi 400 millones de euros, adquirida se cree, por alguien relacionado con la familia real de Arabia Saudí. Bueno, pues siguiendo otro de los artistas postimpresionistas de referencia que todo el mundo conoce, venerado también en casas de subastas, maltratado por el mercado durante toda su vida, pero que vendió una obra en toda
de toda su producción en vida es Van Gogh. Como veis en la imagen, pues bueno, tiene un estilo muy particular. Artistas como, por ejemplo, el Greco, me estoy acordando ahora, o Van Gogh, tiene un estilo tan sumamente particular que cualquier persona que tenga unos mínimos conocimientos puede distinguir claramente qué obra es de Van Gogh, incluso del Greco, como os mencionaba. En esta obra, de la cual hizo varias versiones, estamos hablando de La habitación de Arles, Van Gogh, es una obra que tenía, bueno, que para el propio artista tenía un significado especial, siempre la tuvo en su poder. Representa la habitación que tenía en Arles. Fue, pues digamos, la época dorada de su producción. Estamos hablando del año 1888 al 1890 aproximadamente. En esos 2 años, en 2-3 años, Van Gogh realizó la gran mayoría de su producción. ¿Vale? Fueron años a nivel artístico bastante buenos, lo que pasa que, bueno, de todos conocido, pues la problemática de Van Gogh desde un punto de vista de su propia personalidad. Era una persona que tenía altos y bajos, estuvo internado en hospitales psiquiátricos en varias ocasiones, tuvo amistades y disputas con otros artistas, como otro de los posimpresionistas que trataremos después más tarde, Gauguin, del cual en una famosa disputa que tuvo con su amigo Gauguin, pues bueno, en un ataque de estos de locura se arrancó parte de su propia oreja. Y bueno, más casos hasta llevarlo al propio suicidio, no teniendo ni 40 años. O sea, un artista que tuvo una vida corta y una vida, pues eso, muy marcada por esa dicotomía de su propia personalidad. En esta obra, en la habitación, pues bueno, destaca esa perspectiva así oblicua, característica, esa pincelada que se empieza ya a expresar de manera convincente. Solamente artistas como Seurat, el puntillismo tendría gran influencia. Todos los impresionistas empezaban a conocer su trabajo, pues también influyen decisivamente a la obra de Van Gogh, pero Van Gogh sí que tiene una personalidad muy marcada en todos y cada uno de sus trabajos. ¿Vale? Por otro lado, pues no sé, hay muchas obras de Van Gogh que conoceríamos, pero bueno, probablemente una de las más así comentadas y referenciadas en multitud de sitios, libros, es la que veis en la imagen, La noche estrellada. La noche estrellada está pintada desde el hospital psiquiátrico donde estaba internado Van Gogh en aquella época. Probablemente creo que no lo dejaban pintar de noche, pero sería pues la visión que tenía de la noche, pero probablemente pintada de día. Es una obra donde se muestra claramente el estilo totalmente particular de Van Gogh, una pincelada sinuosa. Aquí sí que podemos hablar de la clarividencia de la propia pincelada. Acordaros de los vídeos donde hablábamos de Goya, en esa pincelada que empezaba a soltarse, en los propios fusilamientos, la carga de los mamelucos, en las pinturas negras, en la parte final de su trabajo, cómo llega poco a poco, mediante el impresionismo y artistas como Van Gogh a dejar esa huella de pinceladas. Es una pincelada, como digo, que está remarcada, que es sinuosa, que tiene mucho que ver con la personalidad del artista. Y aquí sí que se ve claramente, pues bueno, esta eterna historia de que en las obras de los artistas se ve que son, se ve cómo son y se ve su propia personalidad. Y esto es un claro ejemplo. Como veis en esta imagen también, veis que en este rostro, en este autorretrato, en parte del autorretrato del propio artista de Van Gogh, se ven esas pinceladas que navegan desde un análisis del color impresionista, pero de una manera mucho más sincera, mucho más expresiva. Y en esta expresividad es probablemente
la gran influencia que va a tener Van Gogh en la pintura de finales del 19, de otros artistas, como por ejemplo Munch. Munch es de sobra conocido el Grito, icono de la pintura en el siglo XX, aunque la obra en sí es de finales del XIX. El propio Munch navega indudablemente en el trabajo de Van Gogh. Es conocido el trabajo de Van Gogh, y de la cual está influenciado, pero es la obra completa de Van Gogh la que va a influir a movimientos de vanguardia, como va a ser el expresionismo, que es un movimiento de vanguardia que se desarrolla en los primerísimos años del siglo XX en la zona de Alemania. Si Cézanne va a influir decisivamente al cubismo, como comentábamos antes, pues la obra de Van Gogh va a influir de manera sustancial al expresionismo alemán de vanguardia. Como veis, otra imagen bastante curiosa, os la he puesto porque bueno, es algo bastante actual que se empieza a desarrollar en museos, en salas de exposiciones y demás, que son estas exposiciones multimedia que intentan despertar la mirada del espectador desde un punto de vista mucho más 360 grados, mucho más sensorial, donde se puede percibir tanto olores como música, como proyecciones que como veis en las imágenes, donde el espectador puede llevar de una manera mucho más directa, impactante, llegar a la obra de estos artistas, como es el caso de Van Gogh. Es un trabajo que se está empezando a realizar en diferentes museos y salas del mundo y que tienen bastante acogida. Otro artista de referencia postimpresionista va a ser Gauguin, un artista francés que durante parte de su vida, o gran parte de su vida, no se dedicó directamente al tema de la pintura, sí al mundo del arte, pero solo desde un punto de vista ya más de mercado, de marchante y demás, pero que luego cuando se puso a trabajar, pues encontró un estilo el cual también va a influir a movimientos que vamos a comentar de vanguardia. Es decir, que todos los artistas postimpresionistas pues van a conseguir esa subjetividad, esas cositas que van a aparecer en sus trabajos, que van a ser diferentes en cada uno de ellos y que van a influir a los movimientos que se van a desarrollar años más tarde. En relación a la obra de Gauguin, pues bueno, tiene varias etapas. Vamos a analizar la primera obra, Visión después del sermón. Es una obra encargada para un párroco de la zona de Bretaña, de la Bretaña francesa, a la cual no le gustó. Destaca la lucha de dos personajes que se ven al fondo de la escena, de Jacob como un ángel. Tiene influencias claras de la estampa japonesa, como comentábamos, dentro de las influencias que puede tener el movimiento incluso impresionista. En el tema de la estampa es clara. Estos colores planos que aparecen en esta obra. También otra influencia es seguramente el desarrollo del encuadre fotográfico. Aquí se ve una serie de personajes de la Bretaña francesa observando la lucha de Jacob con un ángel. Muchos de ellos, el de la parte derecha está cortado. La perspectiva es ausente, simplemente un poco por la diferencia de tamaño, en primer plano y en segundo plano. Estamos hablando ya un poco del mundo de la fotografía, de lo que va a ser años más tarde el mundo del cine, pero sobre todo en Gauguin destacan dentro de su trabajo, pues aquí sí que el uso del color es determinante. El uso del color en Gauguin lo hace siempre de una forma, o muchas veces de una forma arbitraria. Arbitraria quiere decir que utiliza el color a su antojo. Es decir, en este ejemplo de esta obra, tenemos una obra donde la hierba, el campo, evidentemente debería tener un color verdoso, pero que un poco Gauguin, para enfatizar la lucha de esos dos personajes, lo pinta rojo.
¿vale? Esa arbitrariedad en el uso del color va a ser característica en la obra de Gauguin, en muchos de sus trabajos, y va a influir decisivamente a movimientos de vanguardia como el fauvismo. El fauvismo va a ser un movimiento junto con el expresionismo, junto con el cubismo, que se va a desarrollar en los primeros años del siglo XX, que va a tener como figura máxima a Matisse, y Matisse se va a influenciar en gran parte de la obra de Gauguin. Por eso estos tres artistas que estamos analizando y comentando son tan importantes, ¿vale? Como nexo de unión entre el impresionismo y las vanguardias. Otra obra de referencia de Gauguin pues puede ser esta del mercado, o incluso esta que veis en la imagen de unas chicas en la zona de la Polinesia, en Tahití. Pues a lo largo de su vida, Gauguin, por temas económicos, separado ya de su mujer, tuvo problemas familiares por el hecho de dedicarse a la pintura, pues decidió huir, entre comillas, a la zona de la Polinesia, y digamos que gran parte de su trabajo pues está realizado ahí. El gusto por lo primitivo, por una nueva civilización, que es algo bastante importante en estos últimos años del siglo XIX, ese primitivismo que va a traer de esta zona Gauguin va a influir también decisivamente a la pintura de Picasso y el cubismo. El primitivismo, junto con otras civilizaciones como pueden ser la africana, esas máscaras, recordamos esas máscaras de las cuales se deja influenciar claramente en cuadros como Las señoritas de Avignon, o sea, va a ser importante, ¿vale? Incluso el propio Gauguin realiza alguna obra escultórica, como veis en la imagen, de un claro primitivismo. Volviendo un poco a la obra que estábamos empezando a comentar, titulada El mercado, pues bueno, destaca unas figuras femeninas sentadas en un banco, una está de pie en la parte derecha, son, pues bueno, prostitutas que estaban esperando un poco la llegada de ese cliente occidental que está llegando a las islas. Ahí hay a nivel de concepto, ahí podemos hablar de esa problemática, pero un poco bueno, pues la llegada del mundo occidental a esas partes un poco más remotas. Tiene una clara, bueno, influencia de, como os decía en otras obras, de la arbitrariedad de los colores, en esos azules violáceos del tema de los troncos de los árboles, ese amarillo del cielo, incluso de la pradera, colores que no se relacionan directamente con cómo son en la realidad. Ese color plano, claro, de las estampas japonesas, y luego como otra gran influencia que es evidente, es un poco, podemos hablar, relacionando un poco con el primitivismo, está claramente influenciado por una de las culturas, pues eso, emblemáticas de la historia del arte, que es la egipcia. Sin ir más lejos, este cuadro me recuerda a pinturas egipcias como, por ejemplo, como ves en la imagen, las que aparecieron en la tumba del famosísimo emperador, faraón, mejor dicho, perdón, Tutankamón, y se ve ese desglose de perfiles, de frente y de perfil de las figuras. En la figura de la derecha, que también está marcada un poco por el encuadre fotográfico, está cortada, se puede ver esa silueta de perfil en el rostro, pero luego su parte del cuerpo, incluso en el pie, si os fijáis, está de frente, ¿vale? En las otras también el perfil es claramente, pues se deja ver una clara influencia de la pintura egipcia. Incluso los personajes del fondo, que tienen la misma posición, pues se pueden relacionar con multitud de pinturas que descubrimos en el Antiguo Egipto. Sin lugar a dudas, es un artista que desde lo primitivo, desde culturas como la japonesa, le da unas características diferentes a su trabajo, y es otra de las grandes influencias del movimiento
del movimiento de vanguardia. Como veis, el mundo del arte en relación a la pintura, sobre todo, evoluciona de una manera muy rápida estos últimos años del siglo XIX hasta convertirse durante el siglo XX en un campo donde se abren multitud de caminos, de formas, de estilos. Es un campo de experimentación increíble, con aciertos, con desaciertos, pero que todo esto nace desde ese movimiento de ruptura que es el impresionismo, con todas sus influencias, con la figura de Goya que analizamos en otros vídeos, bueno, ya estamos hablando de una serie de pintores que cada uno tiene su propia personalidad, que se deja influir de todas esas corrientes, pero aportan su granito de arena a ese estilo particular. ¿Vale? Eso es lo importante, yo creo, que de esta pintura posimpresionista, que toma el referente del impresionismo muy, muy cercano, pero que de esta manera de remarcar las figuras, de aportar esa subjetividad a todos sus trabajos, va a suponer un salto cualitativo dentro de lo que va a ser el mundo del arte durante el siglo XX.